El área sombreada de esta figura es 4pi menos 8 unidades cuadradas. Vamos a explicar por qué. Fíjense, esto de aquí es un cuadrado, por lo tanto todos sus lados van a ser 4. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el área sombreada? Fíjense que por aquí hay un cuarto de círculo, ¿sí? Lo sabemos porque aquí hay 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Y además de eso, por aquí tenemos pues que esto es el radio del cuarto de círculo que mide 4. Y acá también mide 4. Por lo tanto sigue siendo el mismo radio y pues esto es un cuarto de círculo, esta parte de aquí. Entonces, para encontrar el área sombreada vamos a quitar este pedacito de aquí que es el área 1. ¿Sí? Lo vamos a llamar área 1. Y le quitamos el área 2 que es este semicírculo al área del cuarto de círculo. ¿Y qué me queda? Pues me queda el área sombreada. Entonces, dicho esto, vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final lo vamos a devolver. Entonces, primeramente vamos a encontrar el área 1. Muy bien, el área 1 va a ser igual a ¿qué? Al área del cuadrado de todo el cuadrado, el área del cuadrado menos el área de este semicírculo y de este semicírculo de aquí. Pero, pues como tienen el mismo diámetro, podemos hacer este semicírculo más este semicírculo, es un círculo completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos al quitar del área del cuadrado el área de un círculo? Nos queda esto de aquí, fíjense. Pero tenemos dos veces esto de aquí. Entonces, como solo queremos la mitad, es decir, este pedacito de aquí, entonces vamos a dividir esto para 2. Dividimos para 2. Tenemos entonces que el área 1 va a ser igual al área del cuadrado, que sería lado al cuadrado, menos el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Todo esto sobre 2. Tenemos que el área 1 va a ser igual, el lado del cuadrado es 4, nos queda 4 al cuadrado, menos pi por el radio del semicírculo, de este semicírculo de aquí, pues que el diámetro es 4, la mitad del diámetro es el radio, por lo tanto es 2. Nos queda 2 al cuadrado. Todo esto sobre 2. Este 2 lo podemos distribuir para cada término. Entonces nos quedaría esto sobre 2 y esto de aquí también sobre 2. El área 1 va a ser igual a 4 al cuadrado, que es 16. Dividido para 2 nos queda 8. Muy bien. Y por aquí tengo un 2 al cuadrado arriba y un 2 abajo. Entonces nos queda un 2 en el numerador. 2pi. Fascinante. Tenemos ya por aquí el área sombreada, el área 1, perdón. Tenemos el área 1 que es esto de aquí. Es 8 menos 2pi unidades cuadradas. Muy bien, ahora solo nos falta encontrar el área 2 para poder encontrar el área sombreada. El área 2 va a ser igual a el área de un semicírculo. Entonces pues es pi por radio al cuadrado y todo esto sobre 2. El área 2 va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio de este semicírculo de aquí? Ya lo teníamos, es 2, ¿no? Nos queda 2 al cuadrado y todo esto sobre 2. Simplifico un 2 de abajo y un 2 de arriba y he obtenido que el área 2, señores y señoritas, es 2pi. Fascinante. Y esto unidades cuadradas. Y ya tenemos el área 1 y el área 2, así que vamos a devolver el área sombreada para encontrar pues ya por aquí esta misma área sombreada, ¿no? Tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de un cuarto de círculo, que lo íbamos a simbolizar o lo vamos a simbolizar de esta forma, menos el área 1 y menos el área 2, menos área 1 y menos área 2. Muy bien, el área sombreada va a ser igual, ¿cuál es el área de un cuarto de círculo? Es pi por radio al cuadrado y como se trata de un cuarto, dividimos para 4, menos el área 1. El área 1 es esto de aquí, vamos a proteger con paréntesis porque hay un menos afuera, ¿no? 8 menos 2pi. Este es el área 1. No vamos a poner las unidades y al final las vamos a poner. Menos el área 2 que es 2pi. 2pi. Muy bien. Entonces tenemos que el área sombreada es igual. Por aquí tenemos pi por el radio. El radio ahora es el radio del cuarto de círculo, que es todo esto, que mide 4. Nos queda 4 al cuadrado y todo esto sobre 4. Muy bien. Menos por más me da menos 8 y menos por menos me da más 2pi. Y por acá tengo menos 2pi. Miren esta maravilla. Este término con este término se eliminan, ¿no? ¿Y qué hemos obtenido? Por aquí tenemos un 4 arriba y un 4 abajo, se simplifican y nos ha quedado, señores y señoritas, damas y damos, que esto de aquí es
4pi menos 8. Fascinante. Y todo esto de aquí, unidades cuadradas, como lo habíamos predicho por aquí. Fíjense, ya teníamos por aquí la solución. También vamos a dejar una solución aproximada. El área sombreada es aproximadamente 4,57 unidades cuadradas. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.